bien, pues en este vídeo sobre métodos de investigación vamos a centrarnos concretamente en las técnicas o métodos cualitativos, ¿de acuerdo? Muy bien, sabemos que es del latín qualitas, qualitatis, que significa calidad. Vamos a ver características. En una investigación cualitativa, aunque no pretendamos obtener datos aplicables de manera general, no significa que las técnicas de estudio vayan a ser arbitrarias, ¿de acuerdo? Aunque sean técnicas cualitativas las que estemos realizando, aunque no pretendamos demostrar un principio general, es importante que seamos rigurosos en el proceso de trabajo y en las técnicas que estamos aplicando, ¿vale? Existen, por tanto, técnicas con sus correspondientes pautas metodológicas y de aplicarlas correctamente dependerá la validez y la credibilidad del estudio. Estamos en un terreno donde a veces se cuestiona la validez científica de la investigación porque no se están aplicando fórmulas matemáticas u otro tipo de principios que teóricamente son rigurosos y invariables. Por tanto, tenemos que asegurarnos de ser rigurosos en la aplicación de técnicas cualitativas cuando vayamos a usarlas, porque siguiendo sus pautas podremos dar validez a nuestro trabajo. Así que hay que seleccionarlas antes de emprender el estudio y aunque hay flexibilidad durante todo el proceso, ¿de acuerdo? Seleccionamos las pautas, pero si luego tenemos que cambiar de técnica, pues no pasa nada porque eso lo vamos luego a justificar debidamente. Dentro de las técnicas cualitativas de investigación hablamos en primer lugar de las técnicas indirectas o no interactivas, es decir, documentación oficial. Nos sentamos a consultar los materiales como bibliografía, revistas, dossiers, materiales audiovisuales, expedientes, toda la documentación que hay publicada sobre un determinado fenómeno, ¿de acuerdo? Pero también vamos a documentarnos a través de materiales extraoficiales, por así decir, documentación personal, por ejemplo, materiales generados por el propio sujeto al que estamos estudiando, por la organización a la que estamos estudiando, etc. Por ejemplo, un diario, cartas privadas, autobiografías u otro tipo de materiales que no han sido publicados por los cauces normales, ¿de acuerdo? O que incluso no han sido ni siquiera publicados y se tienen en privado. Por ejemplo, si vamos a estudiar la filmografía de Pedro Almodóvar, vamos a consultar lo que hay publicado sobre él, pero también trataremos de acceder a documentos extraoficiales sobre su vida, rodajes, etc. ¿De acuerdo? Bien. Luego están las técnicas cualitativas de investigación directas, también llamadas interactivas, porque aquí, como su nombre indica, va a haber un proceso de intercambio más directo. No nos sentamos, por así decir, a consultar documentación, sino que estamos más en el terreno de juego, ¿vale? La primera de esas técnicas directas o interactivas va a ser la observación, y la observación podrá ser no participante, con implantación parcial o participante. Si la observación es no participante, como su nombre indica, nos referimos a mantenernos al margen del fenómeno estudiado. Lo observamos desde la distancia, de manera encubierta. No se sabe, el objeto estudiado no es consciente de estar siendo estudiado por mí, ¿de acuerdo? Si es una observación con implantación parcial, se establece contacto leve con el fenómeno estudiado, por lo que la observación es parcialmente conocida. Por ejemplo, si yo voy a estudiar el comportamiento de una comunidad concreta, de una tribu, nos imaginamos, pues en el caso de la observación no participante, nadie sabría que yo los estoy estudiando. En el caso de la implantación parcial de mi observación, sabría alguien de la tribu que yo estoy observándolos de alguna manera, ¿no? Tienen cierta conciencia de que están siendo observados. Eso es importante luego a la hora de evaluar el comportamiento de esas personas. Pero si luego, por último, la observación es participante, como su nombre indica, hay un contacto más sólido y más directo, incluso hay interacción entre quien estudia y el objeto estudiado, ¿de acuerdo? Con todo lo que eso puede implicar. Para optar por una observación no participante con implantación parcial o participante, dependemos de, lógicamente, la accesibilidad que existe al fenómeno estudiado. Puede ser accesible o muy poco accesible, entonces podremos o no participar. La recurrencia con que sucede un determinado fenómeno o con la que podemos acceder a él. Si vamos a estudiar, por ejemplo, la romería del Rocío, pues sabemos que solamente sucede una vez al año, entonces todo tiene que estar dispuesto para poder hacer el estudio en el momento concreto, ¿de acuerdo? Y también tenemos que tener en cuenta la posibilidad o no de participar en el fenómeno concreto.
si podemos integrarnos o no en esa romería del rocío, o si por lo contrario tenemos que mantenernos más distantes. ¿De acuerdo? Otra de las técnicas directas o interactivas es la entrevista llamada cualitativa. Según el grado de estructuración que tengamos de esa entrevista, será una entrevista estructurada propiamente dicho, semiestructurada o incluso no estructurada, sino que es más espontánea y va avanzando durante el proceso de entrevista. Según el número de entrevistados, pues lógicamente podrá ser individual, solo entrevisto a una persona, grupal, entrevisto a un grupo de personas, o incluso multigrupal, someto a la misma entrevista a diversos grupos. En toda entrevista cualitativa tenemos que seguir unas fases. En la fase previa definimos lógicamente los objetivos de nuestra investigación. Vamos a imaginarnos que somos periodistas. Yo tengo que definir claramente qué información quiero obtener o qué tipo de información quiero obtener de mi entrevista. ¿Cuál es el objetivo de que yo entreviste a una persona o a un grupo de personas? Tengo que muestrear y seleccionar debidamente a los entrevistados. Si yo quiero hacer un estudio de audiencia sobre un programa de televisión, tengo que saber elegir bien, dentro de todas las posibilidades, a qué audiencia en concreto voy a entrevistar, ¿de acuerdo? Y también tengo que, en esta fase previa, planificar el desarrollo de la entrevista, el orden, el tipo de preguntas, la formulación de las preguntas, si va a ser más con una relación más directa con la persona o si voy a adoptar una postura más aséptica, por ejemplo. En la fase de desarrollo, entonces empiezo a aplicar lo que he decidido en la fase previa y tengo en cuenta el tipo de interacción con el entrevistado. Como decíamos, ya aplico esa manera de ser aséptico con el entrevistado, o si me implico mucho con él, si soy más simpático, más empático, etcétera, o si me mantengo más en la distancia. Y también tengo que tener claro cómo va a ser el registro de la información que obtengo. Si voy a tomar notas, si va a haber una grabación sonora, una grabación audiovisual, si dejo en manos de otra persona el registro para yo estar más dedicado a la entrevista y que el entrevistado no se sienta tan apabullado porque estamos tomando información sobre él, si vamos a estar presentes, si quien toma esa información está presente en la misma sala o está oculto detrás del típico espejo o alguna técnica similar que se nos ocurra. ¿De acuerdo? Y por último, en esta entrevista cualitativa tenemos la fase de análisis y de interpretación de los datos, lógicamente. Tenemos que establecer categorías y códigos para los datos obtenidos. Según el tipo de información que obtenemos, la clasificamos según los criterios que a nosotros nos interesa. Eso es muy importante dejarlo bien claro en nuestra investigación. Que se vea con claridad que hemos hecho una entrevista siguiendo unos criterios y que hemos organizado la información obtenida siguiendo otros criterios, ¿de acuerdo? Hay que crear, por ejemplo, una matriz en la que dispongamos la información obtenida según su tipología, elaboramos representaciones gráficas, etc. Es decir, de alguna manera, a partir de algo tan cualitativo como es una entrevista, estamos estructurando la información de una manera un poco más cuantitativa, si queremos llamarlo de esa forma, ¿de acuerdo? Aunque me refiero a que estamos haciendo gráficos y estamos ordenando la información siguiendo un criterio estricto, muy importante. Y, por supuesto, a partir de la entrevista elaboraremos finalmente unas conclusiones a partir de la información que hemos recabado. Y con esto terminamos con las técnicas cualitativas.